El 1 de marzo asumió sus funciones como nuevo gobernador de La Guajira en calidad de encargado el antropólogo Wilder Guerra Curbelo. El acto de posesión se llevó a cabo ante la Asamblea Departamental. El nuevo mandatario seccional hizo diversos planteamientos sobre la realidad actual y perspectivas de La Guajira. En transmisiones simultáneas, el canal de televisión Teleguajira y la emisora Guajira Estéreo hicieron el cubrimiento de este significativo acto. Me encuentro en este recinto como servidor público del país que ha debido hacer importantes sacrificios personales y en su vida laboral y académica para asumir este cargo. Pero ese sacrificio es sumamente importante si tenemos en cuenta que se trata de prestarle un servicio a La Guajira y al país. La ciudadanía de La Guajira, ante la prolongada crisis, ha mostrado indudablemente un sentimiento de incertidumbre y desconsuelo, dado que en muchos medios nacionales dolorosamente se asocia a los guajiros con la situación dramática de la desnutrición de los niños indígenas, pero también se asocia a procesos de desnaturalización del interés público en la administración del Estado. Corresponde a los guajiros, no desde una perspectiva simplemente moralizante, sino ahondar en las explicaciones de la crisis para poder encontrar un reencauce institucional y democrático que garantice el bienestar de nuestros ciudadanos. No se trata aquí de señalar a exfuncionarios de cuyo caso se ocupa la justicia, sino de que las ciencias sociales y nuestro proceso reflexivo común entienda cómo se desvirtúa la democracia en La Guajira. Iniciamos una primera época de historia política en el siglo XX, en el cual señores varones electorales gobernaban el departamento, en una sociedad que todavía era semirural y casi pastoril. Luego pasamos en los años 70 y 80 a las empresas electorales organizadas para obviamente asumir el control del Estado y capturar en algunos casos rentas destinadas a los ciudadanos. Y en las últimas décadas hemos pasado a un peligroso clientelismo armado que ha sido nocivo para los derechos de la ciudadanía. Tenemos que preguntarnos los guajiros por qué hay altas barreras de entrada para que ciudadanos honestos puedan participar en la vida electoral de esta entidad territorial sin hacer inmensas erogaciones económicas que luego desvirtúan o restringen la libertad de los funcionarios para desempeñarse en la defensa del bien común. No basta con señalar las tensiones que se han tenido a lo largo de la historia con los gobiernos centrales. Es indudable que La Guajira tiene la mejor posición geográfica del país, tiene grandes recursos naturales. La Guajira tiene un recurso humano dotado maravilloso y la mayoría de los ciudadanos de La Guajira, si no su totalidad casi, son honestos y capaces. Por lo tanto, tienen derecho a disfrutar de unas instituciones públicas orientadas hacia la solución de los problemas y a darle a este territorio peninsular una posición digna en el concierto nacional. No olvidemos que un guajiro creó la Armada Nacional, el almirante Padilla. No olvidemos que la música que hoy representa a Colombia en el exterior es nacida en nuestra península y especialmente en la provincia de Padilla. No olvidemos además que el mundo literario de García Márquez se basa en los distintos universos mitológicos de la población criolla y la población guayú. No olvidemos que en la lista de patrimonio inmaterial de la humanidad se encuentra el sistema normativo y los palabreros guayú como una contribución de La Guajira a la humanidad. No olvidemos que más del 60% del gas natural que produce el país lo aporta este territorio.
La segunda producción del carbón, casi el 50%, después del Cesar, lo aporta La Guajira. La mayor producción de sal a lo largo de la historia la ha aportado La Guajira. Tenemos la mayor potencialidad en energía solar y eólica de Colombia. Somos la entidad territorial que tiene el mayor hato de caprinos y ovinos de este país. El 80% de las praderas marinas del Caribe se encuentran en La Guajira y eso explica la presencia de una flota pesquera industrial en nuestro territorio. Somos la reserva de la imaginación de Colombia. Tenemos una larga relación con el Caribe insular, pero esa relación con el Caribe insular, sin un puerto habilitado, nunca podrá servir para el desarrollo de La Guajira. El desarrollo de La Guajira pasa porque tengamos un puerto que no sea constreñido, sino habilitado. Allí hay un doble compromiso entre el gobierno central y las aspiraciones justas que los guajiros tenemos para desarrollar esos nexos económicos y culturales con el Caribe, como lo tuvieron nuestros antepasados. En 1753, el cacique guajiro Caporinche firmó un tratado de libre comercio entre la República Holandesa y la nación guajira y fue recibido con honores de jefe de Estado por las autoridades civiles y militares de Holanda en Curazao. Nosotros iniciamos la independencia en Colombia con la revolución de los indígenas de 1700, el alzamiento de mayo de 1769, 11 años antes que los comuneros. Aunque los libros de historia oficial no lo digan, la documentación está allí para verificar mi información. De manera que con base en esas aportaciones, los guajiros tenemos que tener una inmensa autoestima. Yo llamo al pueblo guajiro a que levante la frente erguida, porque sin importar los señalamientos que nos hagan, nosotros los guajiros, la mayoría de los ciudadanos, tenemos razones para sentirnos orgullosos de pertenecer a esta península. Desafortunadamente hay quienes le hacen bullying y matoneo al departamento. Desafortunadamente hay personajes salidos del mundo de la posverdad. Yo quisiera leer la definición de posverdad, porque el País de España ha dicho básicamente en qué consiste el concepto de posverdad. Se refiere a circunstancias en las que los hechos objetivos tienen menos influencia en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. En este caso, específicamente, más que una interpretación cotidiana, lo que hacemos en palabras simples es creerle más a los cuentos, las injurias y las opiniones arbitrarias que a los hechos objetivos. La posverdad florece usualmente en espacios oscuros y morbosos llamados las cloacas de la opinión. No es justo que ciudadanos guajiros hagan eco y sirvan de espías abyectos de este tipo de espacios oscuros y densos. Nosotros nos conocemos desde niños, habitamos esta península, hemos compartido la educación en los colegios, eventos sociales, cumpleaños, matrimonios, fiestas, aspiraciones en conjunto. Por lo tanto, es importante que en todas estas reglas de juego todos los ciudadanos nos empeñemos en una alianza que yo les propongo. Yo soy un servidor público, he llegado aquí sin rótulos de grupos ni de partidos, he llegado aquí sin compromisos económicos, porque el señor presidente me ha llamado a servirle a La Guajira y al país. No sé cuánto dure mi encargo, pero trabajaré cada hora, cada día y cada semana como si estuviera tendiendo las redes ferroviarias del futuro de este departamento. Por eso me honra posesionarme ante la Asamblea Departamental, un órgano con el que voy a mantener relaciones armónicas y respetuosas en grado sumo. Por eso me honrará trabajar con los alcaldes, sin distinción de ninguna clase, desde las Aguas de Alpilar hasta Uribia, pensando solo en la alianza por La Guajira. La verdad es que a todos los ciudadanos los quiero comprometer en el proceso de cogobernar
me reuniré con las autoridades tradicionales indígenas durante varios días a pensar la Guajira, pero también lo haré con la población afrocolombiana, con las organizaciones culturales y ambientales, con todos los ciudadanos, con la población árabe de este departamento, con todas las etnias y todos los grupos y todas las creencias, porque todos tenemos que tener este compromiso con la Guajira. Yo quiero decir puntos sencillos de un proyecto societario al que yo los invito. Tenemos que tener, más allá de los planes de desarrollo, un proyecto societario común. Este proyecto societario consiste en que marchemos hacia un orden deseado. Ese orden deseado tiene que tener unos valores que voy a esbozar. Tenemos que proponer un diálogo región-nación. La Guajira es ininteligible desde el centro y creo que el señor presidente, cuando me designó con el papel de traductor del mundo, de nuestro universo social y cultural, para hacer explícito al país nuestras demandas y nuestras aspiraciones. Tenemos que resolver el conflicto entre cultura y desarrollo. Hoy, en este momento que yo les hablo, están tomadas las instalaciones del Parque Eólico Jepirachi, pero también Maicao podría quedarse sin suministro de gas en un mes si la comunidad indígena, mi pueblo, no permite el acceso al mantenimiento para que no se produzca una calamidad de esta clase. Lo haremos todo, honrando la palabra y la tradición guayú del diálogo respetuoso y armónico. Ese será el principio que guíe mi condición. Formado al lado de los púttipos guayú, entiendo que la palabra es la herramienta fundamental para la solución de las desavenencias humanas. Creo que tenemos que reexaminar la historia. Hace un siglo, más de un siglo, hacia mediados del siglo XIX, los comerciantes de Riohacha tenían un lema: exportar para vivir. Tenemos que volver a ese lema, exportar para vivir. Las relaciones internacionales no se dan en el solo sentido de la importación. Por eso he sido un luchador y un abanderado de las relaciones con el Caribe, nuestro aliado. Me alegra decirles que en Aruba mi nombramiento fue recibido como propio y que los medios de Aruba lo destacaron. Trataré, por tanto, de recuperar los nexos con el Caribe holandés y trabajaré en ese sentido. Para eso, insisto, necesitamos un puerto y un aeropuerto. Un aeropuerto que no tenga la restricción de las operaciones militares, porque nunca podremos tener turismo si el aeropuerto no está bajo control civil. Tenemos que romper los enclaves. El país ha visto a La Guajira como un reservorio extractivo de recursos naturales, una región más allá de la Sierra Nevada, casi que de ultramar. Ese modelo inequitativo no puede persistir. ¿De qué nos sirve tener grandes proyectos tecnológicos y energéticos si no hay una articulación con la economía regional? Necesitamos articular los grandes proyectos a la economía regional. Necesitamos también hacer compromisos nosotros, los guajiros. No solo exigir cómodamente al Estado central, es bidireccional el compromiso y por lo tanto creo que nosotros debemos crear una cultura institucional de la ética y la transparencia y acordar unas reglas de juego para vivir en sociedad y administrar sanamente los bienes públicos. Y quiero realmente invitarlos a apoyarme. Cada uno de los ciudadanos debe sentirse corresponsable conmigo de la gestión gubernamental. Ayúdenme a enfrentar estos retos, pues yo solo soy uno de ustedes que cumple el papel de bisagra entre La Guajira y la nación. De esta manera, declaro formalmente instaladas las sesiones de la Asamblea hoy, 1 de marzo del 2019.